Sean bienvenidos a este maravilloso espacio, en donde se hablará sobre un tema de gran importancia, que es la discapacidad sensorial auditiva. Pero bien, ¿de qué trata este tipo de discapacidad? Esta se puede considerar como la pérdida de la función fisiológica y anatómica de dicho sistema, generando como consecuencia inmediata una discapacidad para poder oír. Aquí hay que tomar en cuenta que si una persona tiene una discapacidad auditiva, también va a tener dificultades a nivel lingüístico. Y sobre todo, si un niño tiene una discapacidad auditiva, va a tener problemas para poder hablar y comunicarse con su entorno. Muy bien, ahora vamos a conocer los tipos de discapacidad sensorial auditiva. Existen tres tipos. La primera, la discapacidad auditiva conductiva. La segunda, la discapacidad auditiva neurosensorial. Y la tercera, la discapacidad auditiva mixta. Pues bien, la discapacidad auditiva conductiva es frecuente entre las personas y esta se genera en el oído externo a medio y es curable y tratable, es decir, que con medicamentos esta se puede solucionar. Algunas de las causas que genera este tipo de discapacidad son el frío o alergias, de igual forma la cera. Un claro ejemplo es cuando nosotros hacemos el mal uso de los instrumentos de aseo, como es el cotonete. Lo que la mayoría de personas hace es introducir el cotonete por la cavidad auditiva y en vez de limpiar lo que hace es empujar la cera, generando una dificultad en la audición. De igual forma, otra de las causas son las infecciones y también llamado la oreja de nadador. Esta es cuando se introduce agua a nuestro oído y genera una dificultad en la audición. Sin embargo, esta se puede curar sin medicamentos, es decir, que en unos días o en unas semanas el agua va a salir por sí sola. Mientras que la discapacidad auditiva neurosensorial se origina ya en el oído interno o en el nervio que conecta nuestro oído con nuestro cerebro. Usualmente esta se da cuando los pelos de nuestro oído se encuentran atrofiados y aquí ya es necesario hacer el uso de la tecnología para poder oír, como son los audífonos. Alguna de las causas que genera este tipo de discapacidad es el envejecimiento, que como se sabe, una persona a medida que va avanzando de edad también comienza a tener una pérdida a nivel funcional. Otra de las causas también son enfermedades, como paperas, meningitis o esclerosis múltiple. De igual forma, otra de las causas que genera esta discapacidad es el ruido excesivo, que actualmente se le ve a muchos jóvenes con auriculares a un volumen extremadamente alto, que tal vez en ese momento no les va a causar ninguna dificultad, pero a futuro van a tener problemas de audición. Y finalmente tenemos a condiciones de nacimiento. Por ejemplo, cuando una persona, una mamita, se encuentra en estado de gestación y por mala suerte se contagia de rubiola, entonces hay la probabilidad de que su bebé al momento de que nazca tenga una discapacidad auditiva. Y finalmente vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva mixta, que como su nombre mismo lo dice, es una combinación entre la discapacidad auditiva conductiva y la discapacidad auditiva neurosensorial. Aquí ya es necesario hacer el uso de la tecnología como los audífonos y de los medicamentos para poderse mantener estable con la audición. Algunas de las causas que genera este tipo de discapacidad son ya factores genéticos. De igual forma, enfermedades ya graves como tumores o cánceres. Y también infecciones, envejecimiento, el ruido excesivo y la cera. A continuación, vamos a hablar de las características de la discapacidad auditiva. Entre ellas tenemos las físicas, las cuales no presentan cualidades y no es notoria, ya que la única forma de darse cuenta es al utilizar el audífono y en el modo de hablar.
De otra manera, las demás personas no se darán cuenta que presenta una pérdida auditiva. Entre las características cognitivas, como primer punto tenemos las dificultades en la comunicación con su entorno. Puede este ser parte de la gramática por participaciones en discusiones o exposiciones orales. El desarrollo del lenguaje no ocurre de forma espontánea, sino que su adquisición y desarrollo del aprendizaje es dirigido por su entorno, ya sea por su entorno familiar, la posibilidad de que los padres tengan el mismo problema, la necesidad del uso del lenguaje de signos, entre otros. Como otro punto tenemos el desarrollo tardío del juego simbólico, ya que para estos niños se les dificulta mucho hacer el rol del padre, de la madre, de personajes reales o imaginarios, y todo esto puede afectar en la evolución intelectual. También, como otro punto, tenemos los problemas en la lectura de los textos. En las características socioafectivas tenemos el sentimiento de la soledad. Esto puede ser por la incomunicación con el mundo exterior. La dificultad en la discriminación de sonidos, al estar en ambientes de mucho ruido. También el aislamiento, ya que estos niños se aíslan de sus compañeros, de sus docentes, de sus padres, madres y familiares. Pueden presentar problemas de comportamiento, manifestados en berrinches, enojos y en algunas ocasiones la agresión. En su etiología, el 60% de los casos de pérdida auditiva tienen como origen un problema hereditario o congénito, mientras que un 30% responde a un problema adquirido y el 10% restante tiene un origen idiopático. Esto quiere decir que es de una causa desconocida. Como parte de los factores neuropsicológicos, primero debemos entender a qué se refiere este término. Este término hace referencia a todo tipo de alteración, tanto a nivel conductual o de comportamiento como a nivel cognitivo. Es por eso que en la discapacidad auditiva tenemos como principal factor neuropsicológico al síndrome de procesamiento central auditivo, el cual hace referencia a que existe un impedimento en el funcionamiento normal de la audición. Esto quiere decir que va a haber afectaciones o lesiones en el nervio auditivo o el oído interno, eh, impidiendo así que exista una traducción de la información mecánica a información eléctrica que va del oído externo a el cerebro. Es por eso que las personas con este tipo de discapacidad van a tener dificultades en lo que son la diferenciación de frecuencias, en la discriminación de sonidos, también van a presentar confusiones en algunas palabras, como por ejemplo sopa con copa, o pueden incluso a, a no escuchar sonidos como alguna conversación leve o el canto de los pájaros. Les voy a explicar sobre los factores congénitos. Las deficiencias auditivas congénitas son disfunciones que se presentan en el sistema auditivo, ya sea estas asociadas a una disminución o a una pérdida de la audición, y esto se lo puede evidenciar durante el nacimiento del infante o poco después. Las causas que incluyen estos factores congénitos son las enfermedades infecciosas, las que son de naturaleza aguda, las que ha estado expuesta la madre durante su embarazo, como por ejemplo la rubiola, el sarampión, la sífilis, la influenza, entre otras. Por otro lado, también se tiene la presión arterial alta, que esta de igual manera cuando se presenta en el periodo intrauterino del infante, viene también a violar este desarrollo auditivo. También se tiene casos de factores hereditarios o el consumo de medicamentos, especialmente los diuréticos, los aminoglucósidos y las estreptomicinas y gentamicinas. De igual manera, el abuso de bebidas alcohólicas,
y los narcóticos. De igual manera también se tiene por desviaciones del nacimiento, como por ejemplo cuando el infante nace con un peso menor a 1,5 kilos, o también por falta de oxígeno que se presentó durante el parto o esta retención prolongada de la respiración. Eso también tiende a afectar este desarrollo auditivo. A continuación les voy a explicar sobre los factores medioambientales, pero para ello vamos a entender qué es un factor medioambiental. Es la acción, elemento o componente que puede ser natural o antrópico, que tiene la capacidad de deteriorar o contaminar un elemento o componente ambiental, ya sea esta de forma individual o grupal. En el caso de esta discapacidad auditiva se presentan dos factores medioambientales. El primero es ruidos fuertes que se presentan en el entorno. Los sonidos intensos tienen la capacidad de dañar las células internas del oído. Y de igual manera, cuando se está expuesto de manera continua, como por ejemplo en la realización de algún trabajo. Como siguiente punto tenemos a los factores hereditarios o genéticos. Esto hace referencia a que vienen de familia o pasan de padres a hijos de generación en generación. Entonces aquí, dentro de la discapacidad auditiva, tenemos como primer factor hereditario al síndrome de Pendred, el cual es una enfermedad que va de padres a hijos debido a la pérdida auditiva más alguna alteración o problemas en la tiroides. Esto puede presentarse normalmente durante el nacimiento o en la infancia. Y esto se caracteriza principalmente por tener una pérdida auditiva neurosensorial profunda y que esto se debe a alguna deformación en los huesos del oído interno. Como siguiente factor hereditario tenemos a la otosclerosis, que también es conocida como otospongiosis, la cual es una enfermedad provocada por el crecimiento anormal del tejido óseo, el cual impide el movimiento normal del estribo, que forma parte de la estructura del oído. Como otro síndrome tenemos al síndrome de Usher, el cual está caracterizado por la pérdida auditiva resultado de una mutación genética, la cual afecta directamente a las células nerviosas de la cóclea, que como sabemos es el órgano del oído interno, además de ser el responsable del equilibrio. También tenemos que este síndrome no solo afecta a la parte auditiva, sino que también puede provocar problemas en la visión. Como siguiente síndrome tenemos el síndrome de Alport, el cual está ocasionado por una mutación genética de los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5, los cuales son responsables de la síntesis del colágeno. Entonces, debido a esta mutación, no existe un buen funcionamiento ni formación en los tipos de fibras del colágeno, los cuales afectan a las células renales que impiden la filtración correcta de la sangre, lo cual afecta y provoca la pérdida progresiva en la función renal y en la parte auditiva. Inclusive, esta puede llegar también a tener problemas en lo que es la capacidad visual. Por último, tenemos al síndrome de Brown-Vialetto-Van Laer, el cual es una enfermedad neurológica que está causada por una especie de parálisis cerebral, la cual asocia directamente a lo que es la sordera neurosensorial. Esta enfermedad es de tipo autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir este término? Que tanto madre como padre necesitan ser portadores de este gen mutante para que su hijo nazca con este síndrome. Sugerencias pedagógicas a nivel familiar.
Esto es de generar un ambiente saludable. Esto con la finalidad de que los padres de familia necesitan un ambiente tranquilo, un ambiente donde el niño se sienta seguro y protegido en su hogar. Acudir continuamente al médico para revisiones. Necesariamente, como padece de esta discapacidad auditiva, debe llevar un control adecuado con el niño. Fomentar su autoestima. Esto donde el niño se sienta amado, querido por sus padres de familia y su entorno en sí. Aprender la lengua de señas. Esto es sumamente importante. Esto para que haya una buena comunicación con su niño. Garantizar el afecto y cuidado para el niño. Como les dije, donde el niño se sienta protegido, donde el niño se sienta cuidado, donde el niño se sienta en un ambiente tranquilo, donde el niño se sienta feliz y que sus padres le acepten tal y como es. Visitar en familia asociaciones de personas sordas. Esto quiere decir que el niño con su familia necesariamente puede haber la posibilidad de que acudan a estas asociaciones. Esto para que el niño vea que hay otros niños con esta discapacidad y que no se sienta excluido de la misma. Sugerencias pedagógicas. Crear métodos de enseñanza. Esto los docentes deben de planificar adecuadamente sus clases. Esto para que haya una mejor enseñanza con el niño. Trabajar el desarrollo personal, su autoestima, como les digo. A pesar de su discapacidad, nosotros como maestras necesitamos y debemos aceptar y no debemos excluir a estos niños que tengan esta discapacidad, sino más ser su apoyo, más ser su maestra que le pueda ayudar y dar su granito de arena. Permitir que el infante pueda expresarse libremente. Claro, esto para que el niño no se sienta excluido, que dé su opinión, que a pesar de que su discapacidad se pueda expresar, lastimosamente sufren gramaticalmente, no se pueden expresar de una manera adecuada, pero esto no quiere decir que no lo puedan hacer. Ellos son muy visuales, entonces de alguna u otra manera van a poder expresarse con mucha paciencia, sí, pero eso como nosotros nos caracteriza. Establecer normas claras y límites para el grupo de estudiantes. Esto, que a pesar de que el niño tenga una discapacidad, nosotras no tenemos que dejar de hacer lo que él quiera o decir pobrecito, porque sufre de esto, dejémosle, no. Pues bien, eso ha sido todo sobre el tema de la discapacidad sensorial auditiva. Esperamos que esta información les sea muy útil. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!